Bien, ahí tuvimos los titulares de los temas del día. Y de inmediato vamos a pasar a leerle a los amigos televidentes lo que es la guía que recibimos siempre de la Dirección de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, a cargo de Rodney Pérez, que siempre nos la envía. Dice aquí, miércoles 10 de septiembre, gobierno activa primera fase del Sistema Nacional de Alerta para Emergencia y Desaparecidos. Muy buena. A mí me llegó, no sé si a ti te llegó, Hilario. Muy buena iniciativa. El gobierno dominicano activó la primera fase del Sistema Nacional de Alerta, una herramienta tecnológica diseñada para emitir mensajes de emergencia masivos, inmediatos y geolocalizados y a teléfonos móviles en el país. Propuestas de regularización de mano de obra extranjera están en informe final del diálogo sobre crisis haitiana. Dentro de la más de 150 iniciativas contenidas en el informe final del diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana, se encuentra contenida propuestas concretas sobre un posible plan de regularización de mano de obra extranjera. Llegan al país más de 8 millones de visitantes de enero a agosto. El turismo dominicano, mediante crecimiento, al recibir el periodo enero-agosto, 8.005.257 visitantes, lo que representa un aumento de un 49% respecto al mismo periodo del 2019, que fue de 13%. En comparación con el 2023, y que fue de 2.8 frente al pasado gobierno, El gobierno y la banca revisan la economía ante alza del dólar. En medio de la volatilidad cambiaria y el alza del dólar, las autoridades económicas dominicanas se reunieron con líderes del sector financiero para revisar el desempeño de la economía y reforzar la estabilidad macroeconómica. Informe final del Consejo Económico y Social incluye propuestas para la regularización de la mano de obra extranjera. El presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, manifestó que el informe final del diálogo sobre Haití, entregado al mandatario Luis Abinader, contiene propuestas para la regularización de la mano de obra extranjera. Ese es el informe que tenemos, que recibimos de la presidencia, de la Dirección de Estrategia y Comunicación de la Presidencia. Señores, tenemos que aplaudir ese paso tan importante que ha dado el Indotel con establecer una plataforma de emergencia o de alerta que mucho hace falta en el país cuando se presentan situaciones de pérdida de una persona o cuando se presenta un fenómeno natural que siempre nos afecta a los dominicanos. Es bueno, donde hay más de 5 millones de personas dominicanos que tienen celular, pues con esto esperamos que la población al escuchar o llegarle esto a su celular pueda entonces tomar medidas que tiendan a salvar vida. Y yo creo que ese es un buen paso que hay que aplaudirlo de parte del Indotel en la persona de Guido Gómez Mazara, de facilitarle al gobierno un sistema tecnológico que hoy ya nos pone en alerta cuando hay cualquier problema que pueda afectar la vida del ser humano, y eso es lo que faltaba en nuestro país. Yo quisiera, nosotros le pusimos al programa de hoy lo que es la presentación de querella colectiva frente a los delitos de Punta Catalina. Quisiéramos que antes que nada el máster nos pueda poner
a Nieves, a Ricardo Nieves, cuando se refiere al tema de Catalina y en qué consiste el desfalco que hubo en la construcción de esa planta, que fue con un propósito también político y que ahí se disfraza bien claro cómo fue, cuánto fue la cantidad de dinero que en un principio se contempló para la construcción de esa planta y luego al final salió a más del doble. Adelante, Master. Me puse a leer, un amigo me envió un resumen del tema de la auditoría de Punta Catalina. Lo que dice ese informe, muy serio. Señores, ese informe dice que la empresa se obligó a construir una obra en 1.950 millones de dólares. 1.940 y tantos millones de dólares, 1.900. Y la obra, sin explicaciones de la empresa y sin solicitudes de adenda ni nada de eso, terminó en 3.240 millones de dólares. Esto es tan serio y la cantidad de dinero es tan grande que esto amerita una respuesta de una nueva auditoría internacional. Usted sabe lo que significa. Ahí faltan más de 1.900, 2.000, 3.000. Ahí faltan como 1.700 millones de dólares. ¿Usted sabe cuántos son 1.700 millones de dólares? Según dice ese informe, ese expertise, multiplique 60 por 1.700. A ver cuánto le da eso. Nosotros estamos hablando de un montón de dinero. Pero además dice cosas extremadamente feas, que no se transmitía, que no se remitía, que no tiene soporte. Eso es muy serio. Extremadamente serio. Eso tiene que ser esclarecido. Eso no se puede quedar en la bruma. Y la auditoría llega del 2013 al 2021. Al 21. Tiene un año de esta gestión también. Muy serio, extremadamente serio y sospechoso. O sea, en las propias conversaciones, en la discusión, te decían, bueno, sí, es verdad que tiene una sobrevaluación, pero eso va a recuperar de una vez. O decían, por ejemplo, es que hay que votar que sí por ese proyecto porque está el dinero de la reelección. Eso era uno de los argumentos que se esgrimían en la bancada del partido de gobierno, en los pasillos ahí. Y ahí todos lo sabemos. O sea, ahí, en ese momento, lo que se manejaba era que de esa sobrevaluación había 200 millones de dólares para esto que está ocurriendo ahora. Bien. Escuchamos ahí a Nieves explicando lo que en un principio el Congreso Nacional contempló para la construcción de la planta Catalina. Muy buenas intenciones porque eso ha aumentado lo que ha sido el nivel del sistema energético. Pero ese proyecto que fue contemplado en 1.950 millones de dólares terminó entre 1.240 millones de dólares. Dice la señora Minú Torres que a los diputados le decían que iba a terminar entre 1.000 en esa cantidad y que eso lo iba a reponer la planta de inmediato. Pero el objetivo de ese megaproyecto era garantizar la reelección del señor Danilo Medina, que tanto dice que es serio, y mira cómo están saliendo hoy a reducir
la corrupción garrafal que hubo en ese gobierno, el despifarro que hubo en ese gobierno maldito, en contra del pueblo dominicano. 200 millones se sacaron de ese proyecto para apoyar la reelección del señor Danilo Medina. De igual manera, en el FEDA, utilizó el FEDA como conejilla de indio para adjudicarse 50.000 millones de pesos en la llamada visitas sorpresas. Y así escuchábamos hoy al señor Domínguez Brito decir que la corrupción del gobierno del PRM es el freno del desarrollo. Charlatán, sinvergüenza. ¿No te da vergüenza acusar al gobierno que le ha puesto un antes y un después en la manera de manejar los recursos del Estado? Enjáguese la boca y mire lo que está pasando en el gobierno, en los gobiernos de su partido, charlatán. Usted no tiene fuerza moral para hablar del partido que ha puesto el antes y después en la forma de manejar los recursos del Estado. Y en este gobierno, el funcionario que se ha equivocado ha ido a parar a la justicia, y usted fue procurador siendo dirigente del PLD. Fue ministro del Ministerio Público y que tuvo que tragarse todas las palabras que le dio Félix Bautista cuando usted lo sometió, y tuvo que engavetar ese expediente. Y mire lo que usted viene a hablar, sinvergüenza, no tiene fuerza moral. Enjáguese la boca. Y como decía Nieve, a ese proyecto o a esa obra hay que buscar hacerle una auditoría, que vengan auditores internacionales para que se levante la verdad de cuánto se gastó en esa obra o en esa planta Punta Catalina. Por eso decíamos nosotros que hay que comenzar a levantar y hacer auditoría a todos esos megaproyectos de los gobiernos pasados. Por eso es que ellos decían el día pasado que este gobierno no ha hecho nada, porque este gobierno lo que está es construyendo obras de bien social, mientras que ellos construían megaproyectos para hacer fechoría y hacerse multimillonario a costa de recursos del Estado. Yo quisiera dejarlo hasta ahí para que el amigo Hilario de Asa pueda opinar.